Hola mis estudiantes, vamos a trabajar un nuevo tema de este siguiente libro que corresponde al artículo y el pronombre. Estas categorías gramaticales están presentes en la oración. Uno acompaña al sustantivo siempre y va a concordar entre género y número, y lo otro va a reemplazar en algunas circunstancias al sustantivo. Para direccionar esta clase virtual vamos a estar encargadas dos maestras, la que les habla, la magíster Liz Janina Valcárcel Dawa y la magíster Claudia Freitas Mendoza. Continuamos en la siguiente diapositiva. Muy bien, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar como parte introductoria del artículo. Para poder entrar a conocer aún más sobre el artículo, debemos conocer los criterios del artículo. Ahí tenemos el criterio semántico y el morfológico. ¿A qué nos lleva a conocer el criterio semántico? ¿Qué significa? Aquí en este campo o en este criterio semántico, el artículo carece de significado. Ahí tenemos los artículos el, la, los, etc., que no significan nada cuando están solos. Ahí carece de significado. En el criterio morfológico, el artículo tiene accidentes gramaticales de género y número. Por ejemplo, cuando nos referimos los, que vendrían a ser masculino, género masculino, las, femenino, las, sustantivo femenino y plural, ¿no? Aquí un poco estudiamos la parte gramatical entre género y número del artículo. Pasamos a la siguiente. Así como hemos hablado de la parte semántica, morfológica, también debemos conocer el criterio sintáctico. Aquí, en el criterio sintáctico, el artículo es un modificador directo del sustantivo, por lo tanto, constituye un subgrupo de la clase de los adjetivos. El artículo precede o se antepone obligatoriamente al sustantivo. Quiere decir que tiene posición fija. Por ejemplo, el obispo, la casa, los hogares, unas naranjas, un bote, unos pintores. Siempre va a estar antepuesto al sustantivo de manera obligatoria. Vamos a conocer un poco más sobre la clasificación del artículo, que no es tan amplio que digamos. Tenemos aquí los determinantes y los indeterminantes. Dentro del grupo de los determinantes tenemos el, la, lo, los, las. Y en los indeterminantes tenemos un, una, unos y unas. Por ejemplo, como artículo determinante tenemos la canasta, el escritorio. Como indeterminante, un cometa, unos alumnos. Ahí ustedes pueden observar la diferencia de cada uno de los artículos. En esta diapositiva vamos a hablar un poco del uso del artículo con nombres propios geográficos. Con algunos sustantivos propios que designan países, el uso del artículo es optativo. Así puede decirse, por ejemplo, Argentina o la Argentina, Uruguay o el Uruguay, Perú o el Perú, Ecuador o el Ecuador, Brasil o el Brasil, China o la China. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar que puede ir sí o no a la vez
el artículo en los nombres propios geográficos. Aunque vale decir que hay nombres geográficos de ríos y montañas que suelen mencionarse con el artículo, siempre van a estar ahí presentes. Por ejemplo, los Andes. No podemos decir Andes, no tiene mayor preponderancia. Tenemos que ponerle de forma fija antes del sustantivo. El Támesis, el Plata, el Tronador, los Apeninos, el Aconcagua, ¿sí? Ahí en estos casos el artículo siempre va a estar de forma fija. Pasamos al uso del artículo con nombres propios de persona. Algunos apellidos de personas famosas llevan el artículo antepuesto, o sea, nunca delante del nombre. Por ejemplo, la Callas fue una soprano legendaria. La Storni es una poetisa perdurable. El Petrarca, el Tasso. ¿Sí? Entonces ahí siempre va a ir antepuesto o delante del nombre. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva de la anterior clasificación. También utilizamos los artículos para mencionar a todos los integrantes de una familia. Allí se va a anteponer el apellido a la forma masculina plural del artículo. Por ejemplo, de Domínguez anteponemos el artículo masculino plural. Los Domínguez, los Pérez, los Alonso. Ahí ustedes pueden observar en qué situación se debe considerar al artículo. También utilizamos el artículo en los libros célebres. Allí suelen nombrarse precedidos del artículo. Por ejemplo, el Quijote, la gramática de Nebrija, la gramática de Bello, el Martín Fierro. ¿Sí? Estamos utilizando allí en estos casos para mencionar los libros célebres. Siguiente. Tenemos acá el uso del artículo el delante de sustantivos femeninos. A ver, vamos a ver un poquito más en qué circunstancias anteponemos el artículo el frente a femeninos sustantivos. Delante de sustantivos femeninos que comienzan con A sin H y A con H, acentuadas, dice, se coloca la forma el del artículo por razones de eufonía. ¿Esto qué significa la eufonía? Significa el sonido agradable que se produce de una palabra o la combinación de palabras. En todo caso, se opone siempre a la cacofonía y explica ciertos cambios fonéticos debidos a la influencia de fonemas contiguos. También tenemos la presentación del artículo neutro. En este caso, ustedes pueden ver ahí, lo es un artículo neutro. Aquí los adjetivos pueden sustantivarse por medio de la anteposición de la forma lo. ¿Sí? Se sustantivan con este artículo de la forma lo del artículo a la forma masculina del adjetivo. Por ejemplo, lo bueno. Si decimos lo bueno, estamos sustantivando ya a este adjetivo. Lo grotesco, lo sublime. En todos los casos se trata de sustantivos abstractos.
Finalmente, el artículo también sufre contracciones. Sufre las contracciones. ¿Qué son las contracciones? Son la resultante de la unión de las preposiciones a o de y la forma masculina singular del artículo con pérdida de el. A más el va a terminar al, con el artículo al, ya contractuado. De más el, del. Por ejemplo, vamos al colegio. Ahí hay una contracción a más el. Venimos del colegio. También hay una contracción del, de más el. La contracción no se produce cuando el artículo forma parte del nombre con el cual se designa a un ser o a un objeto. Por ejemplo, vamos a el mirador. Ahí no podemos hacer una contracción. Ese cuento precede de El Conde de Lemos. No podemos tocar y cambiarlo.